Hola, hay una pregunta que es casi un misterio. Con toda la tecnología agrícola que tenemos hoy, ¿por qué seguimos perdiendo una cantidad enorme de nuestros alimentos por culpa de las plagas? Bueno, hoy vamos a desentrañar ese misterio y lo más interesante es que vamos a ver que la solución quizás siempre ha estado en la naturaleza. Así que, arranquemos. Para que nos demos una idea de la escala del problema, miren este dato. Estamos hablando de que cada año, a nivel mundial, se pierde entre un 20 y un 40% de todos los cultivos, solo por insectos. Es una locura, es una cantidad gigantesca y nos muestra de qué tamaño es el desafío. Ok, esta es nuestra hoja de ruta para el análisis de hoy. Primero, vamos a entender bien el problema del 20%. Luego, pondremos cara a cara a la naturaleza y a la granja. Después, nos meteremos con las defensas de las plantas y con los que llamaremos la caballería. Y para cerrar, veremos cómo se puede diseñar una granja mucho mejor. Perfecto. Empecemos entonces. Sección 1, el problema del 20%. Y la pregunta que nos va a guiar es sencilla pero súper importante. ¿De dónde viene toda esta vulnerabilidad en nuestros cultivos? Y aquí es donde la cosa se pone de verdad interesante. Fíjense en este contraste. En la agricultura perdemos hasta un 40%, pero en la naturaleza apenas un 10%. Esa diferencia es la clave de todo. Es la pista que nos dice que algo en la manera en que hacemos agricultura moderna está, sin querer, dándole toda la ventaja a las plagas. Y justo eso nos lleva de la mano a la siguiente parte. Vamos a comparar estos dos mundos, el natural y el agrícola. Es como una historia de dos ecosistemas. Miren las diferencias de base. Por un lado, un ecosistema natural es complejo, lleno de diversidad, bastante estable. Y por el otro, una granja moderna, es justo lo opuesto. Es súper simplificada, casi siempre con un solo tipo de cultivo, eso es un monocultivo, y además vive en constante cambio, ¿no? El arado, la cosecha, siempre hay perturbaciones. Esto se ve clarísimo en la red de la vida, en la red trófica. En un hábitat natural hay muchísimas más especies, más de 29, interactuando de formas súper complejas como una red muy resistente. En la granja, en cambio, tenemos menos especies y sus relaciones son lineales como una cadena. Y claro, una cadena es mucho más frágil. Si se rompe un eslabón, todo el sistema se viene abajo. Entonces, la pregunta se vuelve súper clara, ¿no? ¿Cuáles son esas fuerzas que en la naturaleza mantienen todo en equilibrio y que de alguna forma hemos borrado de nuestros campos? Para entenderlo, vamos a ver dos mecanismos ecológicos que son fundamentales. Vamos a empezar por la base, literalmente. La primera línea de defensa, las mismas plantas. Los ecólogos le llaman a esto regulación de abajo hacia arriba. ¿Y qué significa esto? Sencillo. Que las propias plantas, con sus defensas, con su calidad como comida, son las que controlan cuántos insectos se las pueden comer. Ellas ponen las reglas del juego desde la base. A ver, que las plantas no son para nada víctimas indefensas, ¿eh? Tienen todo un arsenal, defensas químicas, físicas, además, su valor como alimento cambia. Y muy importante, la forma en que están organizadas en el espacio, el tamaño de sus parches y qué tan lejos están unos de otros es absolutamente clave. Para que esto quede súper claro, hay una analogía genial, la de las islas. Pensemos en un campo de cultivo, digamos de maíz. No es solo un campo, es en efecto una isla gigante de maíz en medio de un mar de otros paisajes, como bosques o pastos. Y la lógica de las islas es simple. Islas más grandes pueden sostener más vida, más especies, pues lo mismo pasa aquí. Campos más grandes y más uniformes son imanes para más tipos de plagas. ¿Por qué? Porque son un blanco gigante, súper fácil de encontrar y un lugar perfecto para que los insectos se queden a vivir. Y esto nos lleva directo al corazón de una idea clave, la hipótesis de la concentración de recursos. Lo que dice básicamente es que un monocultivo es el sueño hecho realidad para una plaga. Imagínense, es un buffet libre. Todo lo que puedas comer sin obstáculos, abierto 24/7. Es literalmente el paraíso para ellas. Pero las plantas no luchan solas en esta historia. Hay otra fuerza importantísima, una que viene desde arriba. Así que ahora sí es momento de llamar a la caballería. Hablamos ahora de la regulación de arriba hacia abajo. Y es justo lo que suena. Son los depredadores, los enemigos naturales de las plagas, pensemos en mariquitas, en ciertas avispas, los que se encargan de mantener sus poblaciones bajo control.
Y esto conecta con otra idea genial del mismo científico, la hipótesis de los enemigos. Lo que él propuso es que los campos que tienen muchos tipos de plantas, los policultivos, hacen dos cosas. Primero, confunden a las plagas. Y segundo, que es clave, le dan caza y comida, como polen o néctar, a los depredadores. O sea, un campo diverso es el hogar perfecto para los insectos buenos. Y ojo que esto no es solo una teoría bonita, la evidencia científica es masiva. Un análisis de más de 5.000 estudios lo confirma. Cuando diversificamos la agricultura, bajan las plagas y al mismo tiempo suben los enemigos naturales, los polinizadores, vamos, que todo el ecosistema sale ganando. Vale, ya entendimos la teoría, los principios ecológicos. La pregunta ahora es, ¿y cómo llevamos esto a la práctica? Bueno, pues eso nos lleva a la última parte de nuestro análisis. ¿Cómo diseñar una granja mejor poniendo a la ecología a trabajar? La idea es simple. En vez de tener ese mar de un solo cultivo, podemos crear una especie de mosaico. A esto se le llama cultivo intercalado, y se puede hacer de varias formas, alternando hileras de cultivos distintos, plantando en franjas más anchas o hasta mezclando plantas en el mismo espacio. El objetivo es el mismo, romper esa uniformidad, esa monotonía que a las plagas les encanta. Entonces, aquí tenemos la combinación perfecta de estrategias, que se conectan con todo lo que hemos visto. Por un lado, el cultivo intercalado que ataca el problema desde abajo, haciendo que a la plaga le cueste encontrar su comida. Y por otro, podemos añadir franjas de flores, que atacan desde arriba, porque sirven de imán para los depredadores. Claro, hay que ser realistas. Esto implica un cambio de enfoque. Un sistema muy simple puede que dé un rendimiento altísimo a corto plazo, pero a costa de depender siempre de insumos y de ser muy vulnerable. En cambio, un sistema diversificado es mucho más fuerte, más resiliente a largo plazo. Al final, está imitando la propia fortaleza de la naturaleza. Y aquí llegamos al punto más importante de todos, a la idea central. El verdadero cambio tiene que ser de mentalidad. Se trata de dejar de pensar en una granja como si fuera una fábrica de comida y empezar a entenderla y a manejarla como lo que es, un ecosistema vivo y complejo. Y para cerrar, quiero dejar una pregunta en el aire. ¿Qué pasaría si dejáramos de pelear contra la naturaleza y en su lugar empezáramos a diseñar nuestra agricultura imitando su inteligencia, su sabiduría? Quizás el futuro de cómo producimos alimentos se parece menos a una fábrica y mucho más a un ecosistema próspero y lleno de vida.